Probablemente escucharon y algunos de ustedes informaron, se lanzó un misil hace poco de Corea del Norte. Solo diremos que nos encargaremos de eso. Tenemos al general Mattis en la sala. Hemos tenido una larga charla sobre eso. Es una situación que manejaremos. Dicho eso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi no se presentaron para la reunión hoy. No me sorprende. Tenemos muchas diferencias. Son débiles en el crimen y en la inmigración ilegal. Quieren que la gente ilegal entre en avalanchas aquí. Queremos frenarlo, lo hemos frenado lo mucho que se puede frenar sin una pared, que obtendremos. Antes de esta reunión y antes de este lanzamiento de misil, eran débiles en lo militar, en el gasto, pero el aspecto militar siempre es algo secundario para ellos. Para mí el aspecto militar es el tema principal. No estaríamos aquí sin el aspecto militar. Será más fuerte, más grande que antes. El general Mattis puede testificar a eso. Quieren aumentos de impuestos. Queremos bajar los impuestos, así que no se presentaron. Hablan mucho, pero sin acción. Y ahora es peor. Ahora ya ni hablan. Así que no se presentan a las reuniones. Diré que en cuanto al lanzamiento del misil estarán acá rápidamente o habrá conversaciones. Y creo estamos en un muy buen lugar en cuanto a la reunión que recién tuvimos en el Capitolio con senadores. Fue excelente, hay mucho apoyo. Me informaron de parte de Mitch que hay un voto unánime del lado republicano, un voto unánime en el proyecto de ley de impuestos, y ahora va al próximo paso y creo que se aprobará, creo que lo aprobaremos, será muy exitoso, muchos ajustes, pero el resultado final será el más grande recorte de impuestos en la historia. Habrá muchas cosas, incluyendo traer a nuestro país. Probablemente sean más de $4 billones que están en el exterior, que está quieto, sin ser usado. Será más de $4 billones. El aspecto corporativo podrán competir con China, y si ven a China y otros países, China está a un 15%, está más bajo que nosotros, lo bajaremos a un nivel, en ese nivel o más bajo, estaremos mejor con nuestras grandes empresas, y eso significa empleos y muchas otras cosas. Estoy contento de ver que el nivel de confianza del consumidor está al nivel más alto que ha estado. De hecho, no quiero cometer errores en frente a la prensa porque lo mencionarán mucho. Está en el nivel más alto. La confianza del consumidor está en niveles récord. La gente en cuanto al liderazgo del país. Así que creo que mejorará, y creo que este voto en impuestos, que son recortes de impuestos y reformas, será importante. Tuvimos un buen día, una reunión excelente con senadores republicanos. Fue muy especial esa reunión y me hubiera gustado que estuvieran ahí. Fue muy especial. La camaradería, mucho amor había. Quieren que ocurra no solo para el Partido Republicano, quieren que ocurra para el país, porque saben lo importante que es para poder competir y ganar. Y con eso comenzaré con Paul Ryan, que diga algunas palabras, y luego pediré a Mitch McConnell. Brevemente diré: es lamentable que nuestros colegas demócratas decidieron no estar aquí. Para que un proyecto sea ley, el Congreso debe aprobar el proyecto, el presidente lo firma. El Congreso y la Casa Blanca negocian la legislación. Hay que cumplir muchos objetivos. El área militar necesita respaldo. Es lamentable que los colegas demócratas decidieron no participar, porque debemos negociar estos proyectos de ley para hacer este trabajo para la gente que representamos y ayudar a las fuerzas militares. Y espero que nuestros amigos y el liderazgo en el otro partido participen para hacer mucho trabajo.
Gracias. He estado en este lugar y nunca rechacé una oportunidad de ir a la Casa Blanca. Solo una persona en Estados Unidos puede firmar un proyecto de ley y convertirla en ley. El presidente. No se puede negociar en cuanto al gasto sin que la persona que firma el proyecto de ley esté en la sala. Así que los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y Senado deben entender cómo funciona el gobierno. El gobierno debe ser parte de la negociación final de cuál será el nivel de gasto para el próximo año. Estamos muy distanciados en cuanto a nuestras opiniones de crimen, inmigración, del aspecto militar. Hay muchas cosas diferentes, pero muchas cosas ocurrieron en las últimas 2 horas en cuanto al lanzamiento de misil. Queremos que haya financiación para las fuerzas militares y que ocurra ahora. Será más grande, más fuerte que antes, pero queremos avanzar ahora con eso. Hay una diferencia esta mañana a cuando yo les dije, estamos muy lejos. Y dicho eso, me gustaría que el general Mattis diga unas palabras sobre lo que él averiguó. ¿Quiere dar un poco de información? Como dijo el presidente y el presidente de la Cámara hace un poco más de 2 horas, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental con, francamente, un alcance más largo, que continúan investigando, haciendo investigación, y en respuesta a los agentes de Corea del Sur lanzaron misiles al agua para que los gente de Corea del Norte no recibirán. Esto no aceptarán. Esto es un esfuerzo continuo para que haya, que no siga esta amenaza que amenaza a la región y seguramente a Estados Unidos. Gracias, general. Y nos encargaremos de esa situación. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Muy buenas tardes, les estamos llevando las imágenes en vivo desde lo que es el Salón Roosevelt allá en la Casa Blanca con 2 temas muy importantes a esta hora de la tarde. 4 de la tarde, como digo, hora del este de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump encabezando una reunión que el día de hoy reviste, singular importancia, reunión con legisladores, en este caso el liderazgo republicano en la Cámara Baja y en el Senado. Estamos hablando de Paul Ryan, a quien vieron ustedes en pantalla, y también Mitch McConnell. Una reunión que tiene que ver con todo el esfuerzo legislativo para hablar de reforma fiscal, de presupuesto federal y de mantener abierto u operativo al gobierno federal en las próximas semanas antes de que se quede sin fondos. Ese es un lado de esta cobertura que les hemos ofrecido en la tarde. Pero también están las palabras del presidente Donald Trump en relación con esto que ustedes escucharon en lo que fue la recapitulación hecha por el propio secretario de Defensa, el general Mattis de los Estados Unidos, hablando de este lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte. Tanto el presidente Trump como el general Mattis dice es una situación que estaremos manejando, nos encargaremos de Corea del Norte. Hace poco, más de 2 horas, se lanzó este misil balístico intercontinental con un alcance más largo. Se están haciendo las investigaciones, pero dice Corea del Norte pues sigue con estos proyectos y en respuesta Corea del Sur también activó misiles que llegaron al agua. Es un esfuerzo continuo el que vamos a mantener para detener esta amenaza en la región. Es el lanzamiento de este misil balístico en la madrugada hora local, según el propio Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Así que estos son los 2 temas que han acaparado la atención en las últimas horas, pero en el centro de esta jornada ha estado el Capitolio, el Congreso estadounidense, donde también llegó más temprano el propio presidente Donald Trump, y este es más o menos un resumen de la jornada. Creo que las razones para subir las tasas de intereses en la próxima reunión están tomando forma. Creo que las condiciones son favorables para hacerlo, pero tenemos que tener la reunión y discutirlo. Generalmente tenemos una regla de comunicación, lo que supone que no debemos decir lo que haremos antes de ir a la reunión y escuchar las opiniones de los demás.
Primero, lo que fue esta comparecencia, la audiencia de confirmación de Jerome Powell en la Comisión de Banca del Senado, allá en el Congreso, más temprano este día martes. Powell, nominado para reemplazar a Janet Yellen al frente de la Reserva Federal. Los legisladores escucharon sus ideas en torno a regulaciones bancarias, inflación y la meta del 2%, y, por supuesto, temas relacionados con el mercado de trabajo, el ritmo gradual de alza de tasas de interés y el plazo para que la Fed se desprenda de activos que compró y con ello inyectaba liquidez a la economía en tiempos de la crisis financiera, entre otros temas. Y justamente poco después de concluida la sesión con Jerome Powell, llegó el turno del presidente Donald Trump de acudir al Capitolio para reunirse con legisladores republicanos y con esos dos temas que yo les decía, impuestos y el propio presupuesto federal. Por la tarde estaba programada una reunión en la Casa Blanca, esa que vieron ustedes ahí en pantalla, con Mitch McConnell y Paul Ryan, pero también estaba invitado el liderazgo demócrata. Pero los demócratas cancelaron, me refiero a Nancy Pelosi y Charles Schumer. Ellos dijeron que no acudirían directamente a esta reunión, una reunión muy importante, y no acudirían, dijeron, en razón de un tuit que sembró pues el tono del día. Ese tuit lo envió el presidente Donald Trump y decía: reunión hoy con Chuck y Nancy sobre cómo mantener el gobierno abierto y operando. El problema es que quieren que inmigrantes ilegales inunden nuestro país sin revisiones. Son más débiles en temas de delitos y sustancialmente quieren aumentar impuestos. Esto dijo sobre estos dos líderes demócratas y al final consigna Donald Trump en ese tuit: yo no veo un acuerdo. Así que, como les reiteramos, el objetivo de la reunión era comenzar negociaciones para aprobar un presupuesto federal, un plan de gasto, antes de que el gobierno se quede sin fondos para operar el próximo 8 de diciembre. Los republicanos insisten que, como parte de un plan, se levanten límites al gasto militar. Se esperaba que los demócratas exigieran algún tipo de protección para los Dreamers, los jóvenes traídos a Estados Unidos en su infancia de padres indocumentados, entre otros temas. Así transcurrió la jornada y había que recapitular lo que ha sucedido en el Capitolio en esta edición ya de Portafolio Global. Muy buenas tardes. Y también le digo buenas tardes a Yone Molinares, porque tenemos también, Yone, que consignar que en Nueva York los mercados dieron un importantísimo salto, porque también hubo otro avance muy importante, y es que sale de la Comisión de Banca del Senado este proyecto de reforma fiscal y va a llegar al Pleno. Es una victoria importante, aunque pequeña todavía. Claro, pero es importante porque había un solo senador, Gaby, el senador Bob Corker, que estaba todavía medio tibio. Resulta que él era la persona que podía darle la victoria en la comisión, porque eran solamente 12 republicanos, 11 demócratas, y precisamente esa fue la votación final: 12 republicanos, 11 demócratas en la comisión. Así que el presidente Trump, que siempre ha tenido un poco de tensiones con el senador Corker, que se está retirando, pues seguramente le va a agradecer el hecho de que fue el que le permitió avanzar este proyecto de ley. Que lo que tiene, entre otras cosas, es la posibilidad de eliminar esta provisión que obliga a los estadounidenses a comprar el seguro de salud bajo la ley de Obamacare. Son dos cosas diferentes, pero para los republicanos esto es importante porque va a ayudar a, a mejorar los números del proyecto que están pasando. Todo esto es muy interesante porque, Gaby, al final lo que va a hacer es que puede entrar al Pleno del Senado. La idea es evacuar todo este proyecto completo este próximo jueves y esperar que estén todos los votos para poder avanzar a la negociación de la que habíamos hablado entre la versión del Senado y la versión de la Cámara de Representantes. Entonces, es algo muy interesante y puede que sea la primera victoria legislativa de gran envergadura de los republicanos. No tenemos las imágenes aquí con nosotros en este momento, pero también hay que consignar otro dato, otra escena que ocurre hoy en el Congreso, y es la cantidad de personas que se han ido a manifestar, como hemos visto a lo largo del año, por distintos temas. Hace algunos meses el tema del Obamacare, en este caso tiene que ver con este proyecto de ley que, según la propia oficina del Congreso, la independiente, pues el CBO dice va a afectar a las personas de menores ingresos. La parte también interesante es la declaración que ha hecho Chuck Schumer, senador, diciendo que aquí el problema no son los republicanos, que el problema es el presidente Trump y sus tweets. Es que a raíz de ese tuit,
pues los republicanos simplemente le dijeron que no y decidieron no asistir a esta reunión de la que tú anotabas, que de hecho se realizaba normalmente como en otras ocasiones en la oficina oval, pero si tú te das cuenta, en esta reunión con el presidente Trump, pues estaban a los dos lados las sillas vacías, sí, que normalmente no es así, pero es obviamente una forma muy clara que quieren los republicanos de decir, no vinieron a trabajar, no están comprometidos. Los demócratas simplemente le dijeron al presidente, si usted no es serio y va a estar atacando por Twitter, pues entonces no vamos a negociar con usted. Pareciera una pataleta porque sí de los demócratas, pero Gaby, si tú te das cuenta, en este momento los republicanos, los demócratas tienen la sartén por el mango, porque los republicanos van a necesitar que les ayude, exacto, para poder aprobar este plan de gastos. Mira lo que dijo el líder de la minoría en el Senado. Hay mucho por hacer. Estamos ansiosos por hacer todo esto de forma bipartidista. Obviamente el presidente no lo está, pero esperamos que el líder McConnell y el presidente de la Cámara, Ryan, quieran. Y esperamos ansiosos de sentarnos con ustedes para resolver esto de una manera amistosa, como lo hicimos en abril cuando el presidente no estuvo involucrado y lo logramos. Así que te decía que los demócratas sienten que tienen algo de poder. ¿Por qué? Porque seguramente los republicanos van a necesitar de los demócratas para aprobar ese plan de gastos. Si no lo hacen, entonces si los demócratas deciden no apoyarlos, hay muchos republicanos que no van a apoyar esta medida y básicamente queda otra vez más el gobierno cerrado. El 8 de diciembre, antes de la Navidad, no es una muy buena señal. Y los republicanos serían totalmente, digamos, a ellos se les daría la responsabilidad de haber cerrado el gobierno porque son los que tienen las mayorías. Así que los demócratas están jugando este juego que dicen, y si además no me incluyen asuntos como DACA y otros asuntos de inmigración, pues entonces no vamos a votar. Y ese es el asunto que tiene hoy a los demócratas mirando desde el balcón a ver qué van a hacer los republicanos. Desde el balcón del Congreso, porque no llegaron a la Casa Blanca, eso hay que subrayarlo, pero Donald Trump diciendo al presidente, ellos hablan y no hacen, y los demócratas, el liderazgo demócrata diciendo, él tuitea y no activa y no hace también. Así que vamos a ver cómo se destraba esto porque es un evento importante, una reunión que sí es importante. Yone, te agradezco. Buenas tardes. Bye, Gaby. Hasta pronto. Bueno, pues queremos también retomar todo lo que ha sido esta jornada legislativa, pero igualmente la nominación de Jerome Powell allá en lo que es la audiencia de confirmación allá en el Congreso en esta jornada de martes, y le agradezco a Alberto Bernal, él me acompaña desde Miami, para platicar de lo que él puede recuperar. Alberto, ¿cómo estás? Sobre lo que escuchamos durante esa audiencia de confirmación. Varias cosas me llaman la atención y yo te propongo una de la que hemos hablado mucho. Esta participación de la fuerza laboral en Estados Unidos, que es baja y que, dice Powell, está compensando por lo que es el otro dato, que es una muy baja tasa de desempleo. Hemos hablado del mercado laboral y me parece un dato para comenzar interesante. ¿Cómo estás? Hola Gaby, antes que todo muchas gracias por la invitación, y yo añadiría una cosa, una parte muy interesante que hubo entre la discusión que hubo entre Jerome Powell y Elizabeth Warren, porque Elizabeth Warren tocó un tema que yo creo que es un tema que cada vez vamos a hablar más, Gaby, de aquí en adelante, si la economía de Estados Unidos continúa mejorando, que es lo que todos obviamente esperamos, que es la crisis de la cantidad de gente joven en Estados Unidos que no está trabajando por las adicciones a los opioides. A los fármacos, ¿no? Entonces, esa clase de problemas, es un problema social inmenso. Hay estimaciones, por ejemplo, de un gran analista en Wall Street que se llama Tom Lee, que aproximadamente 6 millones de jóvenes en Estados Unidos tienen este problema, y que fue una de las razones por las cuales ha caído la tasa de participación laboral. Entonces es un problema de salud, digamos, es un problema nacional de salud, y creo que la FED obviamente no puede hacer nada al respecto, pero sí tiene, obviamente esto tiene efecto, pues le genera problemas a la FED en términos de su manejo de política monetaria, porque la tasa de participación laboral en Estados Unidos sí debería estar mucho más alta de lo que está en este momento. Y ese es un dato muy importante, porque cuando recibimos los informes de empleo, que por cierto, si no me equivoco es este viernes el próximo, y si no, de este viernes en 8, cuando recibimos el del mes de noviembre, pues hablamos mucho de cómo ha caído esa tasa de desempleo y al mismo tiempo cómo se mantiene baja la tasa de participación laboral en Estados Unidos, y hemos tratado de entender por qué. Dentro de las palabras del propio Jerome Powell, la pregunta que te quiero hacer es,
¿Es Jerome Powell una continuación de las ideas de Janet Yellen o estás viendo a un Jerome Powell distanciándose de lo que ha dicho antes Janet Yellen? Gaby, mira, la verdad, el mejor barómetro para mirar esa pregunta que tú me estás haciendo en este momento es el bono de 10 años en Estados Unidos. El bono de 10 años en Estados Unidos hoy votó diciendo que las tasas de interés van a mantenerse muy bajas a pesar del rally tremendo que vimos hoy en las acciones en Wall Street. Normalmente, o por lo menos eso fue lo que aprendimos en la universidad, Gaby, que cuando hay un rally muy fuerte en los mercados, las tasas de interés tienden a subir. Pero en este mundo de alternative facts, para utilizar un tema que le gusta a la administración Trump, por alguna razón tenemos un rally impresionante en acciones y tenemos una disminución de tasas de interés. Entonces es un mundo totalmente nuevo, pero creo que el mercado lo que hizo hoy es decirnos, Gaby, que Jerome Powell es básicamente la continuidad total de la Reserva Federal de Janet Yellen. ¿Cuánto, pensando un poco ya en el tema del pleno empleo y control de la inflación, cuánto estás mirando en las palabras de Powell que no pasa nada si dejamos que la economía estadounidense se caliente un poquito más pensando en esas presiones inflacionarias a futuro y considerando entonces que para ti no viene un aumento de tasa de interés en diciembre o sí? No, yo creo que el aumento de tasa viene en diciembre, okay, pero estoy muy convencido, Gaby, que en el 2018 la Reserva Federal no va a poder cumplir con lo que quiere hacer. Si tú miras lo que quiere hacer la Reserva Federal según el famoso Dodge Chart, que es el gráfico de puntos, la Reserva Federal quiere subir 3 veces más la tasa de interés en el 2018. Sí. Y el mercado en este momento nos dice, porque hay una forma de mirar eso en los mercados con un cálculo que se hace, nosotros estamos viendo en el mercado que de aquí a noviembre 27, si no estoy mal que soy, del próximo año solamente se van a haber incrementado las tasas de interés de intervención 2 veces, no 4 veces como le gustaría a la Fed, sino solamente 2 veces. Entonces lo que el mercado sigue pensando es que hay una gran diferencia entre querer y poder. Y lo que yo veo que el mercado nos está diciendo es que a pesar de que la Reserva Federal quiere seguir con su proceso pausado de subir tasas de interés, las circunstancias económicas, básicamente la baja inflación, le van a obligar a que el paso sea aún más pausado. A lo que porque ya de por sí es muy pausado. Exacto. O sea, si nosotros miramos lo que está haciendo la Fed hoy, comparado con lo que hizo en el 2004 o en el 2007, es totalmente diferente. Mira, para cerrar también, una cosa que destacamos es que Jerome Powell dijo no está en el poder, ni en el mandato, ni en la obligación de nosotros en la Fed de determinar o de evaluar los planes fiscales, pero al final del día un banco central tiene que trabajar también en función de lo que está haciendo como consecuencia de una política fiscal. Eso lo dijo, pero la parte que me interesa preguntarte es, desde Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen, hemos visto una estrategia de comunicación muy específica de cada uno de los presidentes de la Fed. La pregunta que tengo para ti, ¿es Jerome Powell más claro al expresarse de lo que ha sido Janet Yellen? ¿Vienen tiempos mejores, incluso para quienes entienden poco sobre lo que dicen estas personas que han estado al frente de la Fed en años pasados? Mira, sin duda alguna, y yo creo que la mayoría de las personas que vieron hoy la audiencia van a llegar a la misma conclusión. Hay que decir una cosa, Jerome Powell es abogado, ¿no? Él no es economista. Y claramente, por lo menos si tú te pones a juzgar la forma como él se expresa, él es una persona que tiene una capacidad de expresión mucho mejor, digamos, que la que tenía Janet Yellen. Yo pensaría que mejor que la que tenía Bernanke. Bernanke era un gran comunicador, o es un gran comunicador. Janet Yellen no tanto, pero yo pensaría que Powell va a demostrar durante su... Porque yo, a propósito, Gaby, no existe, en mi opinión, la menor posibilidad de que no sea ratificado Jerome Powell. Yeah. Pero yo creo que lo van a ratificar con 90, 95 votos fácilmente en el Senado. Entonces yo no veo ningún riesgo de eso. Entonces para mí Powell es ya, o en febrero, pues, del próximo año ya va a ser el chairman de la Fed. Y creo que desde el punto de vista de comunicación, es una persona que creo que va a hacer un gran trabajo. Que va a ser mucho más clara. Hay que recordar que fue en tiempos de Janet Yellen cuando se empezaba a hablar ya a la prensa después de que se metía la decisión del Banco Central
Central, el comunicado del Banco Central, y luego llegaba Janet Yellen. ¿Qué decir de los tiempos de Alan Greenspan? Tú recuerdas que ahí, bueno, hasta los intérpretes nos pedían ayuda porque, pues sí, la verdad es que hablaban bastante complicado, no solamente porque es abogado, era importante hablar contigo, también porque es un candidato nominado republicano, a diferencia de Janet Yellen, y queríamos entender cuál es ese patrón que estás previendo. Gracias, Alberto. Con mucho gusto, muy gracias por la invitación.